En el presente video explicaré la aplicación del filtro Hodrick-Prescott para análisis de tendencias y siglos económicos, como también su aplicación por medio de Excel. Para iniciar vamos a definir lo que es una serie de tiempo. A esta nos referimos a datos estadísticos que se recopilan, observan o registran en intervalos de tiempo regulares. Puede ser diariamente, semanal, trimestral, semestral, anual, entre otros. Como un ejemplo básico tenemos el Producto Interno Bruto de una economía con datos de 1993 a 2007 con una periodicidad trimestral. Una serie de tiempo tiene 4 componentes: tendencia secular, variación estacional, variación irregular y por último variación cíclica. Para fines explicativos del filtro, solamente nos vamos a enfocar en la tendencia secular y en la variación cíclica. Prosiguiendo con la tendencia secular, este es resultado de factores a largo plazo. Caracteriza el patrón gradual y consistente de las variaciones de la propia serie y es consecuencia de fuerzas persistentes que afectan el crecimiento o la reducción de la misma. Del lado derecho podemos observar la línea anaranjada, que es la tendencia, y vemos cómo es suave y no tiene movimientos bruscos. Siguiendo tenemos la variación cíclica. Estas son secuencias alternas de puntos abajo y arriba de la línea de la tendencia. Se mantiene a pesar de haber eliminado las variaciones estacionales e irregulares de la serie observada, y estas fluctuaciones se deben generalmente a las condiciones económicas y a menudo están relacionadas con el ciclo económico. Del lado derecho podemos observar la variación cíclica del Producto Interno Bruto de una economía y vemos cómo son secuencias alternas de la tendencia. Un ciclo económico consiste en expansiones, recesiones, contracciones y recuperaciones. En la imagen se puede observar cómo es cada una de estas partes de un ciclo económico. Dado que el estudio de los ciclos económicos tiene un marcado carácter subjetivo, este se ha expresado en diversas metodologías para su análisis. El filtro Hodrick-Prescott, de hecho, es una metodología para su análisis. Los dos creadores del filtro Hodrick-Prescott son dos economistas estadounidenses. El primero es Robert Hodrick, que nació en 1950. Es formado en las universidades de Princeton y de Chicago. Actualmente es miembro de la American Economic Association, también de la Economic Society y del National Bureau of Economic Research, que de hecho es la institución que se encarga del análisis de los ciclos económicos en Estados Unidos de manera oficial por parte de académicos. Por otro lado tenemos a Edward Prescott, que nació en 1949. Este es matemático formado en Swarthmore College Western Reserve University. Además tiene un PhD por la Universidad de Carnegie Mellon y fue laureado con el premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas. Estos dos economistas investigaron los ciclos económicos de la posguerra en Estados Unidos y resultó el filtro Hodrick-Prescott en honor a ellos dos. Lo que hace el filtro es que extrae de una serie observada dos componentes, la tendencia y el siglo. Lo hacen por medio de un problema de estimación que consiste en minimizar dos subcriterios. El primer subcriterio, F, trae el componente tendencial lo más cerca posible al valor de la serie, mientras que el segundo subcriterio, S, es la suma de las segundas diferencias de la tendencia y busca minimizar el cambio en la tasa de crecimiento. Estos cambios deben ser suaves y pequeños. La importancia relativa entre estos dos subcriterios, es decir, entre el ajuste de la tendencia y la variabilidad de su aceleración, es decir, en las curvas, es ponderada por el parámetro lambda, que se marca en color rojo. También es conocido como parámetro de suavizamiento o parámetro de penalización, y su función es penalizar la suma de segundas diferencias del componente permanente. Los creadores del filtro Hodrick y Prescott recomiendan emplear un parámetro de suavidad igual a 14.400 para series con periodicidad mensual, de 1.600 para series trimestrales y un lambda de 10 para datos anuales. Si este tiende a 0, se enfatiza la fidelidad de los datos,
y si tiende a infinito, enfatiza la suavidad. Lo que va a surgir del segundo subcriterio es una matriz pentadiagonal de la siguiente forma. Y para entender mejor el desarrollo matemático del filtro es necesario representarlo de forma matricial como se muestra en la lámina. Con lo anterior se puede obtener condiciones de primer orden para encontrar valores de la tendencia que minimicen dicha función, donde la tendencia y la serie de tiempos son vectores columna. Lo que va a resultar es que, mediante álgebra matricial, es que la tendencia es igual al producto de multiplicar una matriz pentadiagonal por el parámetro lambda. A este se le va a sumar una matriz identidad para posteriormente sacarle la inversa a esta matriz para que como último paso se va a multiplicar por la serie observada, que es una matriz, un vector columna. Esta última expresión define el filtro descriptivo que asocia una tendencia S a la serie de tiempo Y dependiendo del parámetro de suavizamiento. Para calcular el componente cíclico simplemente se sustrae de la serie original la tendencia. Procedemos a explicar la aplicación del filtro Hodrick-Prescott en Excel. Procediendo con la aplicación del filtro Hodrick-Prescott en Excel, se usará la economía mexicana durante el periodo de 2009 a 2020, donde se usaron series trimestrales del PIB desestacionalizado a precios de 2013 en millones de pesos, con un parámetro lambda de 1600, ya que la periodicidad es trimestral. Son 45 datos. Como primer paso, lo que se tiene que hacer es, además de que ya está desestacionalizada la serie para que no afecte la tendencia, debemos de sacar el logaritmo base 10 de esta forma. Signo igual, indicativo de fórmula, y escribimos la función log 10 y seleccionamos todos los datos. Listo. Y le damos enter. Ese es el primer paso. Tener la serie desestacionalizada y sacarle los logaritmos base 10. Como paso 2, lo que se va a hacer es que en la misma hoja de cálculo se va a crear una matriz identidad de tamaño n por n, es decir, del tamaño de los datos que tengamos, como va a ser de 45 datos. Yo ya tengo lista la matriz identidad porque puede ser un poco tardado hacerla para este video, y además de ello agregué una fila y una columna guía para que no me pierda a la hora de hacerlas, porque puede ser que una matriz sea demasiado grande. En este caso es una matriz de 45 por 45, pero puede ser demasiado grande. Este es el paso 2, crear una matriz identidad del tamaño n por n. Vemos como la matriz, si es del tamaño de 45 datos por 45 datos. Y la voy a hacer más pequeña para que no ocupe tanto espacio. De esta forma. Selecciono las casillas y lo que voy a hacer es que las casillas sean del tamaño de los datos, que pues nada más es un dígito. Listo. Así queda nuestra matriz. Como tercer paso, lo que tenemos que hacer es, en la misma hoja de datos, a un lado de la matriz identidad, dejando una columna de espacio o de separación, vamos a crear una matriz pentadiagonal. Una matriz pentadiagonal es un caso especial de matrices de banda. Sus únicas entradas distintas de cera están en la diagonal principal, y las dos primeras diagonales
superior y 2 inferiores. Entonces yo la tengo hecha, pero les debe de quedar de esta forma. Igual se le agregó la fila y la columna guía para no perdernos, y también voy a proceder a hacerla más pequeña con las casillas del mismo tamaño de los números. Entonces las seleccionamos toda y la hacemos más pequeña. Este es el paso 3, crear una matriz pentadiagonal a un lado de la matriz identidad que hicimos anteriormente. Vemos el patrón característico de una matriz pentadiagonal que tiene la diagonal principal, 2 arriba y 2 abajo tienen números. Es la característica que tiene la matriz pentadiagonal. Como paso 4 lo que vamos a hacer es crear una nueva matriz producto de la multiplicación del parámetro lambda 1600 por la matriz pentadiagonal. Para ello, en el área debajo de la matriz identidad vamos a seleccionar el área donde queremos que se sitúe, y posterior a ello, bueno, aquí yo la tengo seleccionada el área con la fila y línea guía, seleccionamos el área y lo que tenemos que hacer es multiplicar. Bueno, primero hacemos signo igual y seleccionamos el recuadro donde tenemos el lambda, asterisco indicativo de multiplicación, y seleccionamos la matriz pentadiagonal para posteriormente teclear al mismo tiempo Control Shift Enter, ya que devuelve el producto de varias operaciones. Vemos aquí que la matriz pentadiagonal, cada una de las casillas ya está multiplicada por el parámetro lambda 1600. Este es el paso que resulta de haber multiplicado el parámetro lambda por la matriz pentadiagonal. Como paso 5 vamos a obtener la matriz necesaria para la inversión. A la anterior matriz que acabamos de crear se le va a sumar la matriz identidad. Para ello se va a seleccionar una nueva área donde queremos que se sitúe, en este caso debajo de la matriz pentadiagonal, signo igual, y seleccionamos el área de la matriz pentadiagonal, suma, y también se le va a sumar la matriz identidad. Entonces seleccionamos el área igual donde aquí está la fila y la columna guía igual, y va a ser la suma de la última matriz, la seleccionamos más la matriz identidad que se encuentra arriba. Y de igual forma vamos a teclear Control Shift Enter para que nos dé la matriz. Y listo. Lo que vamos a tener es la última matriz, que es la cuarta, donde ya se le sumó la matriz identidad. Este es el paso número 5. Como paso 6 y penúltimo, lo que vamos a proceder a hacer es calcular el componente tendencial del filtro Hodrick-Prescott. Lo vamos a hacer por medio de dos funciones en Excel. La función inversa, que devuelve la matriz inversa de una matriz, y mmult, que devuelve el producto de dos matrices. Lo que va a suceder es lo siguiente. Seleccionamos donde se van a hacer los cálculos, que
De hecho, va a ser a un lado de la serie observada donde ya se le aplicaron logaritmos. Y esto va a ser igual a mmult, que vamos a multiplicar dos matrices. Y la primera matriz va a ser la inversa, entonces también vamos a escribir mi inversa. Y la matriz inversa va a ser la última que creamos, que es este. Seleccionamos los datos. Cerramos paréntesis y procedemos a seleccionar la otra matriz por la que se va a multiplicar, que en este caso es un vector columna, que es la serie observada donde se aplicó logaritmos. Y se cierra paréntesis. Entonces en este paso estamos multiplicando la inversa de una matriz por el vector columna de la serie observada, que son los datos logaritmizados. Y procedemos a escribir Control Shift Enter para que nos dé la tendencia. El siglo, como mencionamos anteriormente, se calcula simplemente sustrayendo de la serie observada logaritmizada la tendencia. Lo hacemos para todos los datos y listo. Ya tenemos tanto la tendencia y el siglo por medio del filtro Hodrick-Prescott. Como último paso tenemos la graficación de los datos. Del lado izquierdo tenemos el logaritmo base 10 del PIB con la tendencia, y del lado derecho tenemos el siglo. Vemos cómo sigue la tendencia. La serie observada es suave y no tiene movimientos bruscos, mientras que el siglo tiene las partes características de un siglo económico. Para efecto de explicativo de qué produce al cambiar la suavidad en la tendencia, vamos a usar un análisis de siglos típico. Vamos a usar el índice de precios a la construcción de Ecuador de 1996 a 2007. Del lado izquierdo tenemos graficados el índice más la tendencia, con un lambda de 14.400, mientras que del lado derecho tenemos lo mismo pero con un lambda de 1.600. Podemos observar que dado que lambda tiende a infinito del lado izquierdo, se enfatiza la suavidad, mientras que del lado derecho, como tiende a infinito a cero, se enfatiza la fidelidad de los datos. A pesar de la popularidad del método propuesto por Hodrick y Prescott, este ha sido objeto de numerosas críticas. Por ejemplo, King y Revelo plantean que es óptimo solo para ciertas clases de modelo ARIMA. Cogley y Nason nos comentan que si se usa este filtro Hodrick-Prescott hay posibilidad de obtener siglos espurios. Por otro lado, Kaiser y Maraval nos dicen que no se preservan las tendencias estimadas bajo agregación o desagregación temporal. Es decir, no es lo mismo aplicar el filtro HP a una serie que ya está agregada a aplicar el filtro a una serie que está desagregada y posteriormente agregarla. Es decir, esto no va a preservar las tendencias. Y por último, Marcet y Ram nos comentan que una de las condiciones para que el filtro sea óptimo es que el componente cíclico no presente autocorrelación. Su argumento conlleva a que si se mantiene constante el valor de lambda para todos los países, una mayor parte del componente cíclico se asignaría a la tendencia en países con mayor autocorrelación en su siglo, lo cual haría que en los mismos se estime una tendencia más volátil de lo que en realidad es. Como conclusiones tenemos que esta es una herramienta muy práctica y adecuada para el análisis de tendencias y siglos económicos. Como ya vimos, hay diversos autores que recomiendan modificaciones. No obstante, sigue siendo una herramienta muy popular ya que extiende posibilidades de análisis para muchas variables económicas.
Y si se explica por medio de la plataforma Excel como lo hice, es excelente para fines didácticos, pues permite ejemplificar lo que hay detrás del filtro, que es el álgebra matricial. Por último, tengo las referencias de mi investigación. Muchas gracias por su atención.